que te quería preguntar es ¿cuáles son los elementos de la fábula que te gusta rescatar y por qué? Bueno, más que o sea, me gusta toda la estética de la fábula, el mundo de los animales antropomorfos, porque no tienen un lugar ni un tiempo definido, sino que son universales, pertenecen a todas las culturas. Lo que pasa es que me gusta como la fábula, como la estética. No me gusta la moraleja, ¿no? Que es algo que ha quedado como de otra época, ¿no? Entonces, un poco lo que hago yo es jugar con el cuento, jugar con mundos muy fantásticos, que recuerdan a otros mundos, pero luego con sus propias características, ¿no? Y yo más bien diría que lo que trabajo más bien es con antifábulas, porque los finales no siempre son agradecidos, a veces pueden ser duros o incómodos para el espectador. Y bueno, vienes del cómic, siempre lo mencionas, pero ¿qué tan compleja u orgánica ha sido la transición desde el mundo del cómic hasta la animación, primero en corto y ahora largo? Bueno, pues poco a poco, aprendiendo poco a poco, ¿no? Igual que nadie te enseña o nadie me enseñó a hacer cómics, o hacer ilustraciones, pues lo mismo con la animación, ¿no? Lo que pasa es que la animación es un trabajo en equipo, entonces puedes delegar en otras fases, en otra gente y aprendes del propio equipo, y luego estudiando por mi cuenta, ¿no? Pues ha sido algo un poco orgánico, porque ha sido de adaptar mis cómics a corto, después a largo, después tal, entonces yo lo veo como un camino. Yo me considero un dibujante, y el dibujo es un lenguaje en sí mismo, es más que hablar inglés, francés y español juntos, ¿no? Es un lenguaje universal y mediante el dibujo es una manera de pensar y de contar historias, ¿no? Entonces me ha sido más o menos de manera natural. Es imposible no hablar ahorita de Alberto Vázquez y decir es un referente ya de la animación para adultos, de la animación como arte. ¿Tú cómo vives, pues vaya, cómo has vivido esta evolución hasta lo que es actualmente? Bien, pues muy satisfecho, ¿sabes? Muy contento. Al principio estaba como súper ilusionado, ahora es mi profesión, ¿no? Y sigo ilusionado por hacer las cosas. En el momento en que ya no tenga ilusión, no creo que... Siempre he hecho esto en mi vida. Cuando me canso de las cosas, salto a otra, ¿no? O sea, he hecho un poco... Dentro del sector del dibujo he trabajado de muchas cosas, de diseñador gráfico, cartelismo, he hecho de todo, ¿no? Y lo veo con pasión, porque me encanta, porque para mí la animación es una mezcla entre mis dos grandes pasiones. Por un lado está el cómic y por otro lado el cine. Y en el medio está la animación, que es un medio para contar historias que tiene sus propias reglas. Coge de aquí y coge de allá, pero es un mundo propio, ¿no? Y una industria propia. Y estoy enamorado y hasta que cuando me canse, otras cosas. Y bueno, siempre hablas también mucho del equipo y eso es muy gratificante porque es todo lo de animación, como bien dices. Y tú has trabajado también con grandes artistas, con Martín Romero, con Roca Spinet, con Joseba, con Chris. ¿Cómo has sentido precisamente pues estos trabajos en equipo y ver cómo cada uno va también creciendo después por su lado, porque todos han ido aumentando mucho, digamos? Sí, la verdad que es algo maravilloso. A ver, yo he aprendido muchos de ellos y estoy súper orgulloso de haber trabajado juntos, ellos también, o sea, nos llevamos muy bien y somos amigos, eso es lo importante, ¿no? Y he aprendido mucho de ellos y es maravilloso que se haya formado como un grupo de gente que empezamos en Psiconautas y tal, y lo que tú comentas, ¿no? Estos artistas que eran pues rock, que se dedicaba a la animación, o sea, solo era como animador, ahora de repente dirige una peli, ¿no? Chris, que también está como dirigiendo sus cosas, Martín lo mismo, ¿no? Pues estamos creando como una peña o una línea gráfica, estilística, aunque cada uno tiene su estilo. Trabajamos mucho en el 2D tradicional, venimos todos del mundo muy gráfico, cosas muy ilustrativas, y bueno, y cada vez la familia crece, somos más. Héctor Zafra también ahora saca también un cortometraje, bueno, todos están trabajando ya en proyectos propios y es muy guay. Hay una cosa que es muy curiosa porque has vivido creo que dos fenómenos. Primero toda esta viralidad que rodeó Unicorn Wars y que sigue rodeando. Hay cantidad de memes, de fanarts. ¿Cómo lo has enfrentado? Porque es algo que no se ve comúnmente en la animación iberoamericana. Pues muy bien, a mí como director me encanta, porque lo que significa es que se está viendo, y porque lo interesante de las pelis es que se vean, ¿no? Es a lo que aspiras como director, ¿no? A que llegue emocionalmente a la gente y que se vean. Entonces, pues en ese sentido, muy contento, y luego otras cosas son cómo monetizan los productores esa viralidad, ¿no? Porque todo al final se pone la película en TikTok, se pone en YouTube, ¿no? Y bueno, eso sería otra pregunta para los productores, pero yo como director, la verdad,
estoy muy contento de ello. Y el otro fenómeno muy curioso no deja de ser una película independiente y llega de repente este fenómeno que está provocando en América Latina, que todo el mundo la quiere ver. ¿Cuándo estrena Unicorn Wars? ¿Cuándo va a estar? Nosotros hemos recibido muchos mensajes. Eso igual, ¿cómo lo ves? Porque no es muy común. No, la verdad que sobre todo focalizando en México, que es donde yo veo que hay más hype, pero bueno, sí, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que lo saca ahora una distribuidora que se llama Cinemex, y no sé cuándo sale, pero creo que en 2-3 meses con doblaje latino, que yo estoy deseando verlo, porque yo me he criado un poco viendo dibujos con doblaje latino, dibujos animados, y me hace mucha gracia y mucha ilusión que salga, ¿no? Y entonces, pues, encantadísimo y que la gente siga haciendo fan arts, yo los amo. Hemos hecho la película, pero la película ya no nos pertenece, ahora pertenece al público, y que el público haga con la película lo que quiera o lo que interprete. ¿Participas tú o las productoras en algún modo con el doblaje latino, aunque sea la decisión de actores? No, eso es una decisión de la distribuidora, pero sé, y por lo que he hablado con ellos, que se lo están tomando muy en serio el tema del doblaje, y seguro que van a hacer un buen trabajo. Te quiero preguntar de decorado, ¿por qué consideras que es un buen momento ahora para llevar esta historia al cine? Porque es el momento para mí, es el momento en el que tengo la energía, tengo el hype, por así decirlo, de Unicorn Wars, con lo que nos ha ayudado esto a financiarlo de una manera muy rápida, y porque es una cosa que me sale de dentro, y porque siempre he querido adaptar ese cortometraje a largometraje, porque veo que tiene muchas posibilidades de personajes y de tramas, ¿no? Y en ese sentido es lo que estamos trabajando, ¿no? Es como una pulsión. Por un lado es mi trabajo, es de lo que vivo, pero por otro lado es un arte, y a nivel artístico el proyecto me interesa mucho porque es iconoclasta, es subversivo, es punk, pero también es emotivo, pero también tiene una mezcla de tonos que yo creo que es interesante y a mucha gente va a sorprender. ¿Las diferencias entre corto y largo van a ser muchas? Sí, claro. Sí, porque en el momento en el que expandes, sí, el final no es exactamente el final del corto, incluso los personajes cambian mucho, las situaciones, sí, o sea, el corto sirve como un punto de partida, como una semilla fuerte, por así decirlo, pero no tengo miedo a romper esa historia y volverla a reestructurar, ¿no? Porque un largometraje necesita otra estructura diferente al corto. Ya hablaste mucho de los problemas que refleja, crisis existenciales y demás, que son problemas, digamos, que nos aquejan de mucho tiempo atrás, pero también toca muchos temas. Me acuerdo mucho en el corto que tienes esa referencia al Twitter, el ruido, y aquí mencionaste Google en la presentación. ¿Qué tan complejo es también tocar esos problemas que se van añadiendo a nuestro día a día? Bueno, es interesante, ¿no? Desde la fantasía y desde el cuento, poder hablar de temáticas actuales, contemporáneas y que nos preocupan, ¿no? Es decir, yo siempre intento hablar de la realidad, ¿no? O sea, es una cosa muy fantástica, pero es imposible escapar de estas temáticas, ¿no? Que, como tú has comentado, la crisis, como la crisis existencial o como una crisis económica, nuestros personajes que viven al borde de la exclusión, los van a echar de su casa, ¿no? Y cómo todo eso acaba como sepultando su relación y acaba en una crisis de pareja, ¿no? Pues son cosas que ocurren, ¿no? El sentido de la libertad, somos libres, ¿no? Estamos controlados por muchas empresas, ¿no? Tenemos la adicción a los móviles, todo eso de una manera metafórica, como tú dices, los pájaros cantan melodías de WhatsApp. Lo quiero reflejar, pero en un mundo atemporal, en un mundo que no podría ser los años 50, o una película que puede ser francesa o japonesa, no sabes muy bien de dónde es, y es donde me muevo. Nos queda muy claro que los artistas siempre están pensando en algo nuevo, aunque estén trabajando. Tú, tomando en cuenta tu historial que tienes, ¿y estás pensando en algún nuevo largometraje, ya sea original o basado en uno de tus otros cortos? Hombre, sí, tengo algunas ideas, pero todavía están muy como en pañales, ¿no? Y aún vamos a empezar la producción de decorado en unos 5 meses o así. La verdad que ahora mismo no me puedo poner a pensar en otra cosa. Lo que tengo que hacer es arreglar todos los problemas que tiene esta película. Lo típico, cosas de guión, cosas de ritmo, en eso estoy ahora, ultra concentrado, pero sí que es cierto que tengo como en mente algunos proyectos, ¿no? Como puede ser Homeless Home, que es una película, un cortometraje de fantasía medieval, que me interesa, otros proyectos que tengo por ahí abocetados, ¿no? Tengo una libreta, la libreta de las ideas, donde voy metiendo todo ahí, ¿no? Y cuando no sé muy bien qué hacer, reviso y hago un cóctel ahí,
veo dónde se pueden enlazar ideas y siempre son puntos de partida. Poco después de que estrenó Unicorn Wars te pregunté con cuál de los personajes te identificabas más entre Gordy y Azurín. En el caso de Decorado, ¿hay algún personaje que digas yo me identifico más con este? Siempre son secundarios que andan por ahí con una visión cínica del mundo. Yo me suelo identificar con esos personajes, ¿no? Aquí hay un personaje que se llama el señor Seta, que es un vendedor ambulante, que me hace bastante gracia. A ver, todos los personajes tienen cosas tuyas, ¿no? Pero al mismo tiempo no, son todo como ideas, ¿no? Hay metafóricas sobre, bueno, entonces no sabría decirte, pero algún secundario que observa todo. Y ya nada más para terminar, tiene una cita maravillosa que es desde el corto, ya la dijiste, el mundo es un maravilloso escenario, pero tiene un reparto deplorable. Y te quería preguntar por esta dualidad, porque por un lado son tantos problemas que creo que como humano lo debes padecer, pero como artista también dices, es una fuente inagotable de historias. Sí. ¿Cómo vives y enfrentas esta dualidad que se te presenta? El problema del mundo, el mundo es maravilloso, pero hay demasiada gente, es lo que veo yo. O sea, hay demasiadas personas y las personas están ahí cargándose todo, ¿no? O sea, es como... Entonces va un poco por ahí, ¿no? Y por la idea esta de escenario, de telón, ¿no? Que lo tiene, de farsa, ¿no? De irrealidad. Y es un poco la idea de la peli, ¿no? De trabajar en esa línea y denunciarlo, o hacer reflexionar o hacer reír con ello también. Reírnos de nosotros mismos también está bien.